Hey, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Espero te encuentres muy bien, donde quiera que estés reproduciendo este devocional. Y el día de hoy, en esta mañana, vamos a estar hablando un poco de un personaje, un hombre que registra la Biblia que se llama Elías. Y tal vez has escuchado historias diferentes acerca de lo que él hizo, o de quién era él, o cómo era él, o cómo lo llamaban. Y quiero centrarme específicamente en una de sus de los hechos que ocurrieron cuando él va y conoce a la viuda de Serepta. Y la historia narra un poco en Primera de Reyes 17:7 acerca de lo que sucedió cuando él va y ve a esta persona y él le dice, oye, dame agua, dame de comer. Y vemos cómo curiosamente esta viuda no lo duda y le da agua. Luego él le pide que le dé comer y que ella solamente le comenta pues que tiene un poco de harina y de aceite porque específicamente quería pan. Entonces ella le comenta y él dice, no, no importa, tú hazlo, y vamos a comer tú, yo, tu hijo. Y así sucede. Ella empieza, cocina, comen y vemos que ocurre un primer milagro, que es que la Biblia nos enseña que se estaba, se seguía, se seguía dando, seguía la harina, el pan, seguían duplicándose, se seguía creciendo. Entonces es el primer milagro. Y en esta serie de que hablamos de cuando menos es más, muchas de las veces podemos pensar que tal vez los grandes milagros o grandes cosas de la vida significan todo, y nos damos cuenta que en la Biblia, en la vida de Jesús, todo esto es al revés. Cuando es menos es más, cuando eres poco eres mucho. Entonces vemos que empieza un primer milagro y tal vez podrás decir, bueno, pero pues Jesús también vemos en la Biblia cuando hace otros milagros con los panes y los peces. Pues sí, Elías sabía quién era Jesús, sabía quién estaba con él, y vemos ese milagro que sucede, que comieron pan y se seguía duplicando el alimento. Pasan los días y vemos que el hijo de la viuda muere. Y la viuda, pues imagínate que tal vez perdió hace un tiempo su esposo y de repente pierde a su hijo. Podemos, no sé, imaginarnos en la soledad, cómo se sentía ella destrozada, desgarrada. Y le dice, oye, falleció mi hijo, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede? Y en cierta forma sí le reclama un poco a Elías y le hace ver lo que estaba pasando. Vemos que Elías se sube a la habitación y empieza a orar por él y le dice al Señor que le devuelva la vida. Le dice a Jesús, devuelve la vida al hijo de la viuda. Y encontramos el segundo milagro bien, bien grande. Tal vez actualmente en nuestro tiempo, en nuestro siglo, no hemos podido tal vez ver a alguien resucitar de los muertos. Vemos que Jesús lo hizo, y vemos en la historia que Elías ora a Jesús y revive a este joven, a este niño, al hijo de la viuda. Y es un milagro que impacta. Imagínate el hecho de lo que sucedió con la viuda al ver que su hijo no tenía signos vitales, al ver que su hijo no se estaba tal vez pálido, donde no tenía aliento, y de repente ver que Elías se lo entrega con vida. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas ese hecho tan grande, tan glorioso que sucedió? Y todo pasa y todo tiene un propósito. Siempre una cosa, lo más pequeño, te va a llevar a lo más grande. Vemos un primer milagro con el alimento y después vemos el otro milagro mucho más grande, impactante que lo que estaba pasando. Que la viuda reconoce y le dice a Elías, verdaderamente tú eres un enviado de Dios, realmente tú estás con Dios. Y eso nos hace entender un poco y nos hace ver que tal vez en las circunstancias de la vida o donde nos encontramos, donde podemos
tal vez ver que todo está perdido o que tal vez nos va mal en todo o donde empezamos a hacer pequeños cambios y empezamos a cambiar pequeñas cosas en nuestra vida, en nuestro trabajo, a la iglesia a donde tú vas. Y tal vez dices, pero pues bueno, tengo tiempo haciendo esto y nada cambia, nada sucede. Pero es la fe en quien creemos que a su tiempo produce frutos. Y vemos que exactamente esto pasó. Ella solamente creyó y ella sirvió a esta viuda, sirvió a Elías. Y lo vemos y vemos cómo sucede un milagro. En esta mañana yo te invito a que no te desesperes, no pierdas no pierdas la calma, sé paciente, sigue trabajando, enfócate en tus cosas pequeñas, contigo mismo, en tu persona, en quién eres, en lo que produces en los demás, en tu familia, en tu trabajo, en tus actividades. Porque poco a poco y creyendo en Jesús, tarde que temprano, Dios no se equivoca y va a comenzar a ver estos milagros que van desencadenando algo más grande y algo más glorioso. Y lo podemos ver y cuando esto suceda, podremos reconocer verdaderamente quién es Jesús y quién es Dios. Elías, tal vez en su oración, tal vez tú podrás ver y escuchar o tú practicas la oración, o tal vez tienes conocimiento de qué es la oración, o alguna vez has escuchado a alguien hablar de esta palabra de la oración. Y la verdad lo importante es el corazón, lo importante es la fe, es cómo lo haces, creyendo en qué. Y para nosotros en la oración es la comunicación con Jesús, es la comunicación con Dios. Y cuando tú lo haces con el corazón y con la fe creyendo, las cosas suceden. Elías, imagínate cómo estaba él delante de Dios, quién era delante de Dios, para que pudieran suceder esas cosas, para que él pudiera orar por esta persona, este joven, este niño que estaba, que ya había muerto, y poder ver ese milagro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo especial que Elías era? Así que yo te invito en esta mañana a que juntos podamos seguir conectados, a que tú puedas conocer día a día a Jesús, que tú puedas ver día a día cómo Dios está interesado en tu vida y que solamente está esperando a que tú le hables. Él está a un lado tuyo, Él está en tu vida, pero necesitas hablarle para que empiecen a suceder cambios en tu vida, para que empiecen a suceder estos milagros que tal vez pueden ser algunos muy pequeños, pero esto es la constancia que hace que llegue un punto donde puedas entenderlo y ver lo poderoso y lo grandioso que es Jesús en tu vida. Así que espero que haya sido de bendición a tu vida, que estés muy bien y que pases un excelente día. Hasta luego.